Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a este tiempo de noticias un día más en Televisión Marchena en este martes, día 17 de noviembre. Bueno, ya saben que durante todos estos meses siempre hemos prestado especial atención a nivel informativo a todo lo relacionado con el COVID en nuestro municipio. Y hemos comenzado casi siempre estos espacios de información hablándoles de cifras, dándoles datos actuales en la medida que los íbamos conociendo. Bien. Tenemos ya una información importante en relación a nuestro municipio y esos cribados que se anunciaban la pasada semana. Sabemos también datos en el día de hoy a través de fuentes oficiales y para todo ello nos acompaña en este espacio de informativo, en una entrevista en profundidad que vamos a ofrecerles a continuación, la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar. Muy buenas noches, alcaldesa. Buenas noches, Mari Carmen. Bueno, bienvenida a Radio y Televisión Marchena. Yo decía que siempre nuestra principal, lo más importante para nosotros durante estos días ha sido la información relacionada con el COVID, como no. En esta segunda ola en la que nos encontramos, bueno, ¿cómo se está viviendo por parte de la alcaldía? Bueno, por parte de la alcaldía y por parte del equipo de gobierno, pues volviendo un poco a retomar los orígenes de la pandemia, en el sentido de volver a intensificar la desinfección, los equipos de limpieza en las calles, sobre todo nos hemos centrado de nuevo y una vez más en los centros educativos. Hemos también estado pendientes de las residencias de ancianos, preguntando diariamente si necesitaban algún recurso municipal, y otros centros como el centro de adultos, centro médico. De hecho, los equipos de limpieza, todos los exteriores de casi todos los edificios públicos van sometidos a ese plan especial, y casi todas las zonas del municipio donde hay muchísimo tránsito de personas, zonas de supermercados, zonas de bancos, etcétera, etcétera. El mercado de abastos se desinfecta casi día sí día, ¿no? En profundidad, etcétera. Y pues con mucha responsabilidad, con mucha frustración también a veces cuando detectamos ciertas conductas no apropiadas por parte de algunos ciudadanos, algunos colectivos, que hacen pues que te entre esa sensación de impotencia, ¿no? Porque esto de parar el COVID no solamente es responsabilidad de las administraciones, y cuando digo administraciones son todas, es decir, las locales, Diputación, Junta de Andalucía y Estado, sino que es también responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y de nosotras, de todas las edades, desde que tenemos uso de razón, que podamos decir de 12 años en adelante, tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las medidas mínimas y básicas que tenemos que cumplir todos. Desde luego que las circunstancias son muy diferentes a la primera ola. La primera ola nos cogió a todos por sorpresa, evidentemente, a los dirigentes políticos por supuesto que más también. Sin embargo, en esta segunda ola estamos encontrando muchos más contagios. No está siendo tan virulento el virus porque, aunque ya tenemos algún fallecido también en nuestro municipio, Marchena fue azotada de manera muy importante en esta primera ola y también lo está haciendo en esta segunda ola. Sí, efectivamente te digo que hemos vuelto a niveles incluso superiores a los de la primera hora en cuanto a número de contagios y a la cantidad de personas que en los 14 últimos días o los 7 últimos días aparecen como nuevos positivos. Cierto es que en esta semana, en comparación con las 3 semanas anteriores, hemos tenido un descenso importante, que no quiero transmitir en modo alguno que nos relajemos, sino todo lo contrario, que sigamos en esa senda, que a ver si entre todos conseguimos que dobleguemos la curva a los mínimos posibles y podamos tener unas Navidades medianamente alegres. Y luego también la queja que tenemos los alcaldes y alcaldesas, en este caso Marchena y la alcaldesa que os habla, es que seguimos teniendo diversidad de datos según las fuentes a las que nos acercamos. Por parte de la Delegación de Salud nos remiten siempre a la página oficial de la IECA, del Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía, donde por municipios se establecen los datos. Cada vez que hacen los cortes, ellos, los epidemiológicos, hacen unos cortes y sobre esos cortes presentan los datos, pero que cuando esos datos se reflejan al cierre de esta sesión, pues ahora daremos los datos que refleja esa página. Sin embargo, sabemos que en el municipio esos datos no tienen nada que ver con la realidad. Entonces tiene el alcalde o el concejal que buscar fuentes extraoficiales que de alguna manera puedan darnos datos más actualizados, pero que no son los datos oficiales. No sé si me estoy explicando. De hecho, es frustrante para esta alcaldesa haber tenido conocimiento de 2 recientes fallecimientos por COVID
porque nos lo transmiten familiares o cercanos a familiares y que consultada por parte de la alcaldesa a la fuente oficial no consten esos fallecimientos como COVID. Entonces es muy frustrante que no podamos ni siquiera dar unas condolencias oficiales, aunque sabemos que esos fallecimientos han existido, que desde luego desde aquí quiero transmitir nuestro más sentido pésame del equipo de gobierno y me permito de toda la corporación y de todos los grupos municipales a los familiares de los recientes fallecidos por COVID, aunque insisto, no tenemos los datos oficiales de esos fallecimientos por esa causa, ¿verdad? Cierto es que, bueno, el importante incremento de contagios durante estas últimas semanas ha hecho que ese sistema, hasta el que nos remitíamos hasta hace meses en la propia página de la Consejería de Salud, donde los datos estaban más o menos actualizados, ha dejado de estar actualizado. Y se refleja unos datos muy por debajo de lo que realmente se baraja, porque luego se consultan otras fuentes no oficiales a nivel sanitario que nos dicen que esos datos no son, evidentemente, no se corresponden con la realidad. Porque, por ejemplo, hoy por hoy, al cierre de esta edición de informativos, ¿cuántos datos aparecen en esa página web de casos activos en Marchena? Pues aparece de casos activos en los últimos 14 días que se hayan detectado como nuevos contagios, 129 casos. Y en los últimos 7 días, 43 casos. Sin embargo, a 9 de noviembre, que fue el último dato extraoficial, digamos, que conocimos con respecto a los casos en los últimos 14 días, se situaban en 259. Claro, si tenemos en cuenta que de 259 que conocimos a 9 de noviembre, a día de hoy nos dan como dato oficial 129, podemos decir que hemos mejorado muchísimo. Pero también tenemos la gran sospecha de que actualmente no son solo 129, serán muchos más de 129. Y ocurre también que de momento los circuitos extraoficiales que teníamos de conocimiento de datos ahora mismo tampoco los están ofreciendo. Entonces, ayer mismo volví a contactar con la delegada de salud y me remite como autoridad a que consulte exclusivamente los datos publicados en la página de la Junta. Por tanto, siguiendo esa consideración de las autoridades sanitarias, los datos al cierre de este informativo son 129 casos nuevos en los 14 últimos días, 43 casos nuevos en los últimos 7 días, un total de casos, digamos un total acumulado de 546. Desde que comenzara la pandemia. Según la página oficial. Una curación de 149 personas, fallecidos 8 personas y una tasa de incidencia a día del cierre del informativo de 663 índice, que hace poco estábamos en los 1000 y pico, recordamos. Es decir, que teniendo en cuenta estos datos, podemos decir que hemos mejorado pues esa proliferación que todos sabemos que en buena parte han tenido que ver esas reuniones familiares que se han producido en los municipios y además me consta que han sido en muchos municipios y que han ocasionado ese aumento, ¿no?, en cada territorio de los casos. Bueno, pues insistir de nuevo en intentar que la población nos movilicemos lo mínimo posible, lo estrictamente imprescindible, evitemos la acumulación de personas, cumplamos las reglas sanitarias, intentemos que de aquí a lo que queda de año y cuando llegue la Navidad, pues tengamos la fiesta en paz, ¿no?, que es el refrán que viene aquí a colación apropiado, ¿no? Y bueno, pues estando sobre la mesa esa queja, a la que también nos sumamos los medios de comunicación, porque también nos es imposible conseguir datos oficiales, que es lo que nos gusta mostrar, los datos reales. Oficiales, perdón que te interrumpa, y reales. Y actualizados, es decir, reales, bien dicho, reales. Decía que esta semana va a suponer un antes y un después para Marchena en el tema del COVID, porque bueno, se van a realizar esos test, esos cribados, ya tenemos fecha, será este próximo jueves por la tarde. En relación a este asunto del cribado, bueno, ha habido críticas por parte de la oposición de que el Ayuntamiento no lo había solicitado, usted ha defendido que sí. Todas estas críticas, por cierto, han sido a través de redes sociales, no se han hecho a través de medios de comunicación, pero bueno, nosotros lo hemos visto, lo reflejamos aquí, que estamos ahora mismo y tenemos a una de las partes implicadas, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a conseguir esos test cribados? ¿Ha habido peticiones por parte del Ayuntamiento, por parte de la Alcaldía? Cuéntenos. Bueno, yo lo que sí que me gustaría es, una vez más, pues, entre comillas, denunciar en el sentido de que no está bien, con la que nos está cayendo, menos,
que la oposición por sistema vaya en contra de la alcaldesa y de su gestión sin ni siquiera preguntar o corroborar la información que dan, porque y además han sido todos los partidos, han sido miembros de todos los partidos. Han vertido en redes sociales que esos cribados han venido por voluntad propia de la competente, que sí, que la alcaldesa no ha solicitado esos cribados, cuando no solo lo hemos solicitado en una ocasión, sino que se han solicitado oficialmente en 2 ocasiones por escrito y por registro, que se ha además sacado en las redes sociales esos escritos y esos registros de petición, aparte de las llamadas de teléfono que yo personalmente he realizado, tanto a la delegada como al gerente del área hospitalaria, que además, con respecto al gerente del área hospitalaria, tengo que decir que ha sido casi a diario el contacto. Por lo tanto, esos cribados, cuando vienen a Marchena, es porque ha habido un trabajo de la alcaldesa previo y peticiones oficiales para que venga ese cribado a Marchena, que por cierto, en la provincia creo que son 7 u 8 pueblos nada más donde han ido esos cribados. También tiene que ver el gran índice de contagios que teníamos hace 2 semanas. Y por tanto la Junta, el Consejo de Gobierno de la Junta, pues vio conveniente que Marchena estuviera en esa lista, ¿no? Bien, pues en el día de hoy precisamente nos han comunicado ya que alrededor de 800 o 900 marcheneros, entre marcheneros y marcheneras, van a recibir a su teléfono móvil un SMS con la cita, la hora y el día, que será el próximo jueves por la tarde, entre las 3 y las 9 de la noche. Nos han solicitado que le pongamos a disposición el pabellón cubierto de nuevo. Por supuesto, no cabe duda que se les va a ofrecer toda la ayuda por parte del ayuntamiento y de nuevo hacer un llamamiento a todos los ciudadanos que reciban ese mensaje de que acudan a hacerse esa prueba, porque nos va a ayudar a todos a adoptar las medidas mejores o más convenientes para ayudar a terminar con la pandemia en nuestro municipio. Incluso aquellas personas que estén trabajando en ese turno de tarde y les coja en el trabajo, pues no cabe duda que el centro médico le podrá expedir el justificante necesario de cara a su empresa y a su empresario, ¿no? Así es que bueno, pues en esta semana, como digo, esos cribados se van a realizar el jueves por la tarde en el pabellón cubierto. Pedir también, porque se nos insiste, que cada persona que reciba vaya a la hora que se le dice y que nadie que no haya recibido ese mensaje vaya. Es decir, si alguien no ha recibido el mensaje, por favor que no vaya, porque no solo no va a ser atendido, sino que además va a provocar un riesgo de contagio innecesario. O sea que está todo muy bien organizado y con sus delimitaciones correspondientes, sus caminos de entrada, de salida, etcétera. Entonces, pues nada, esperemos que haya una gran participación. Allí en el pabellón cubierto se ha realizado la primera tanda de vacunaciones de la gripe a los mayores de 65 años y viene al hilo de esta conversación decirles que efectivamente en estos días el centro de salud se ha quedado sin suministro de esa vacuna contra la gripe, pero que no es algo que es que no haya en Andalucía o en España vacunas, que van a llegar, pero que no tienen almacén para tantas y por tanto ha habido que anular alguna cita para esos segundos colectivos que se están vacunando, que son los de riesgo, ya personas menores de 65 años con otras patologías. Bueno, hecho ese inciso, alcaldesa, cuando entramos en esta segunda ola y se declaraba el segundo estado de alarma, también se ponían en marcha nuevas medidas por parte del consistorio. Esas medidas, sobre todo, están basadas en el incremento de labores de desinfección y han sido unas medidas también criticadas por parte de la oposición porque comentan que no se ha tenido en cuenta el parecer de ellos, ¿no?, de los grupos de la oposición. Bueno, siempre se les ha tenido en cuenta y las medidas son las mismas que se adoptaron en la primera reunión y de hecho se les dio voz en las medidas. Hubo una junta de portavoces, estuvieron los concejales de seguridad y de turismo y prácticamente las labores de desinfección que se están haciendo ahora, a excepción de que en la primera pandemia, o sea, en la primera ola sí colaboraron empresas voluntariamente, ahora esa voluntariedad, ahora mismo, pues lógicamente las empresas bastante tienen con sobrevivir y salir adelante, pues la está llevando a cabo el ayuntamiento de forma similar o incluso diríamos con mayores medios, porque ya nos hemos apropiado, hemos acondicionado nuestra maquinaria con esas bombas para poder hacer nosotros esos trabajos que antes teníamos que depender de esas empresas que nos ayudaban
que incluso hemos tenido averías en las bombas, en este intermedio entre la primera hora y la segunda, la maquinaria ha estado en reparación porque el hipoclorito ha destruido, ha corroído casi todas las bombas de las maquinarias. Hemos tenido que hacer una inversión en averías y bueno, y hemos también adquirido nuevos equipos de atomizadores individuales que son más cómodos para que los operarios no vayan de modo manual con la palanca, sino que son ya con batería, en fin, que nos hemos ido adaptando a esas inversiones y a esas necesidades. Y bueno, pues estamos viendo diariamente con los equipos que trabajan no solo de mañana, sino de tarde. Se ha hecho una reestructuración en la plantilla, utilizando para la desinfección las plantillas de deporte, de jardines. Hemos hecho, la verdad que tengo que agradecer tanto al encargado como a todos los trabajadores la predisposición y el no miramiento de horarios, ni de horas, ni de turnos, ni de nada, que están trabajando por su pueblo, que como funcionarios o trabajadores públicos, la verdad que como alcaldesa les quiero dar las gracias desde aquí a todos ellos. En el cumplimiento de esas medidas, y también aquellas impuestas por parte del Gobierno o el Gobierno andaluz, es fundamental también el control de las mismas, de que se lleva a cabo. La situación actual con la policía local, ¿de qué manera está condicionando todo este asunto? Porque sí que hay municipios también, por ejemplo, que se han adherido a la posibilidad de tener esos datos de personas contagiadas y hacer un seguimiento, que eso se ponía en marcha con este segundo estado de alarma, que la policía podía tener esos datos para comprobar que se guardaban cuarentenas. ¿De qué manera está afectando? En la primera ola esos datos no llegaban de ningún modo, era una reivindicación de todos los alcaldes para que pudiéramos tener acceso a no ya los datos personales, porque no tenemos necesidad ni además que son datos muy protegidos, los datos de salud. Nadie tiene por qué saber quién está enfermo ni qué tipo de enfermedad tiene nadie. Es decir, esos datos son muy protegidos. Pero es verdad que en esta segunda ola, por parte de la delegación, sí se está poniendo en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad pues los datos mínimos, es decir, domicilio, edad, los datos mínimos para poder hacer ese seguimiento por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En los municipios, la delegación lo que exige es que se le aporte el dato de la jefatura de la policía o del mando superior de la policía que haya en cada municipio como funcionario que firma la confidencialidad de esos datos, es decir, que va a gestionar exclusivamente ese funcionario esos datos. En Marchena ahora mismo tenemos la baja médica, como sabemos, de la jefatura, también tenemos la baja médica del oficial y ahora mismo la delegación, esos datos va a la Guardia Civil. Entonces no está yendo a policía local. Y con respecto a la primera ola, bueno, recordar que a nosotros en la primera ola ya nos cogió con 22 bajas médicas de policía, después tuvimos 2 policías de los que quedaban trabajando, cogieron el COVID por desgracia y el resto tuvo que hacer cuarentena. En pleno estado de alarma y cuando más falta hacía, nos vimos con un pico de 4 agentes solamente, tuvimos que llamar a la subdelegación para que mandaran al ejército, que vinieron casi día sí, casi día no, de todas las áreas del ejército, vinieron tanto de tierra como de aire, vino la UME y por supuesto la Guardia Civil, que también ha estado siempre y sigue estando pues en custodia de nuestro municipio y haciendo las labores de control. En este momento, pues con respecto a la policía local, tenemos 6 agentes en alta, 25 agentes de baja y por tanto prácticamente poca la diferencia con respecto a la primera hora en cuanto a los efectivos disponibles y por tanto los refuerzos pues los tenemos que buscar tanto en la vigilancia privada, como ya sabe todo el municipio, como por supuesto en la Guardia Civil, que es la que también está en coordinación con los policías que tenemos, pues llevando a efecto el control. Pero que vuelvo a repetir que aquí no se trata de estar detrás de cada uno, de cada individuo, de lo que hace en todas las horas del día, porque es imposible. Aunque tuviésemos los 31 policías de alta, los turnos siempre han sido de 3, 4 o 5 agentes. Rara vez han estado todos los turnos cubiertos, porque siempre ha habido un asunto propio, una vacación, en fin, una enfermedad, cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que buscar la responsabilidad individual en cada uno de nosotros. Hay muchos jóvenes en Marchena que lo están haciendo muy bien. De hecho, quiero romper una lanza por ellos, porque recibimos llamadas en la jefatura de que hay una concentración de jóvenes en tal sitio y cuando ha ido la policía local a comprobar esa queja, se ha visto que son jóvenes en grupos de 6 con sus mascarillas y con refresco que no es alcohol.
también hay el caso contrario y a esos otros jóvenes hay que pedirle por favor esa responsabilidad, porque no ya es solo por ello, es que pueden contagiar a sus mayores, a sus abuelos. De hecho ha ocurrido, hay un caso en Marchena de un contagio por un joven a su propia madre. Entonces, bueno, no todos los jóvenes lo hacen mal, de hecho hay muchos jóvenes que lo hacen muy bien. Estamos, alcaldesa, ya casi a final de año, una época en la que también se trabajan los presupuestos municipales del próximo ejercicio y en torno también a cómo se ha distribuido el presupuesto en este año tenemos que hablar porque ha habido, no sé si movimientos de partida o partidas que se han destinado a emplear ayudas con el COVID, de llevar a cabo acciones en relación al COVID. ¿Cómo se encuentra ese presupuesto? Que es algo que también se preguntan mucho los grupos de la oposición, ¿no? ¿Cómo se están moviendo las partidas? ¿Dónde están esos dineros de fiesta que no se han celebrado y que no se van a celebrar? Bueno, la oposición hace esas preguntas, pero ellos asisten a los plenos y todos los movimientos de partida que se han hecho importantes con respecto al COVID han pasado por pleno. Es decir, que las preguntas a veces son un poco la retórica de la apropiación de oposición, de verter pues, algún tipo de confusión. Pero vamos, el pueblo puede estar muy tranquilo que la gestión monetaria de este ayuntamiento está en muy buenas manos y que todos los recursos municipales se están gestionando de la manera más eficiente. Y con respecto al COVID, pues le puedo decir que los recursos se están destinando desde la compra de una mascarilla hasta el hipoclorito, hidrogel para todos los edificios, no solo municipales, sino escolares, arreglos de maquinaria, como le digo, compra de nueva maquinaria y ayudas, por supuesto, muchísimas ayudas en distintas líneas a familias y a empresas. Como sabemos, ha habido 2 convocatorias, incluso para autónomos y pequeñas empresas. Con respecto a la familia, desde planes de empleo, ayudas alimentarias, garantía de suministro, todo tipo de ayudas que te puedas imaginar se están tramitando desde asuntos sociales, reforzando incluso la plantilla de trabajadoras sociales para llevar a buen término todas las peticiones, que también hay que agradecer a ese área en estos momentos tan duros su trabajo. También el área psicológica ha estado activa porque sabemos que la pandemia está produciendo muchos problemas de tristeza y de ansiedad y de estrés a muchas personas, sobre todo de alguna edad, ¿no? de cierta edad que a lo mejor se ven más solas que nunca, ¿no? Y bueno, tenemos esa ayuda también psicológica. Y quiero felicitar a Mercedes Abadía, a la concejala de Asuntos Sociales, que realmente está haciendo una labor también en coordinación, como siempre se ha hecho desde que está Mercedes, pero en esta pandemia mucho más, en coordinación con Cáritas, con Cruz Roja, con las hermandades. Y bueno, pues yo creo que entre todos y todas estamos consiguiendo que los marcheneros y marcheneras pues no haya nadie que lo pase o sea, que todos podamos salir adelante, que nadie se quede atrás. Y en ese sentido, pues mucho esfuerzo. Vamos a hacer ahora a final de año, cuando cerremos el ejercicio y la liquidación, que sabe usted que va por febrero o marzo al Pleno, que ahí es donde se detalla todo y cada uno de los gastos que se han realizado. Pues ahí vamos a hacer un monográfico, digamos, COVID del 20 y vamos a establecer claramente lo que se ha destinado a cada apartado concreto, ¿vale? Así es que... Esto, alcaldesa, va para largo. Ojalá pudiéramos dejar de usar las mascarillas ya en meses. No sé si se ha planteado poner en marcha nuevas medidas. Por ejemplo, sé que también las AMPAs de los colegios, sobre todo de los institutos, en definitiva de los centros educativos, reclaman también una ayuda por parte del ayuntamiento para colocar esos... ¿cómo se denominan? Purificadores en las aulas, que ahora por lo visto pues también es bueno porque no sé de qué manera se va a seguir invirtiendo en cosas nuevas en relación al COVID. Bueno, nosotros tenemos que dejar muy claro que estamos haciendo una inversión en colegios que no nos corresponde. Todo el tema de COVID corresponde a la delegación de educación, no a los ayuntamientos. Sin embargo, ante la inactividad de la delegación de educación, todos los ayuntamientos estamos al frente de los colegios, y no solo de los que tenemos competencia, que son los de primaria y públicos, sino de todos. Y no doy nombres porque tampoco se trata de poner los nombres de los colegios por delante para hacer política. Pero los ciudadanos, las AMPA y los padres y madres y el colectivo de educación está viendo el esfuerzo municipal. Lo que no puede hacer el ayuntamiento es cada aparato que salga porque no hay capacidad. No hay capacidad. Tampoco está certificado ni comprobado científicamente que ahora esos aparatos sean los que nos resuelvan el problema del COVID. Antes eran los zonos, después eran los rayos ultravioleta, ahora son los difusores de aire y mañana será otra cosa. No tenemos ese certificado científico de que ese aparato sea 100% eficaz y, por supuesto, el ayuntamiento no puede asumir ese gasto porque sería un aparato por aula, por colegio, por centro, de distintas edades.
Y hacer donación dineraria a las AMPA para ese fin lo estamos tramitando, lo estamos estudiando de cara al presupuesto 2021 con la intervención municipal. Si la intervención municipal da el visto bueno de poder en el presupuesto llevar subvenciones nominativas a las AMPA para ese fin, evidentemente ya lo estamos poniendo sobre la mesa, pero insisto que ese aparato no está ahora mismo en sanidad, que es el competente. Pues recuerdo cuando el ozono, los arcos de ozono, precisamente hablando con el área hospitalaria y con el director del área, conveníamos que esos arcos no tenían los certificados del Ministerio de Sanidad de que eran eficientes y eran seguros para las personas, por tanto dimos marcha atrás. Pues de esos aparatos tampoco hay ese certificado que Sanidad haya dicho que son eficaces para el COVID. Entonces serán eficaces para que el aire esté más limpio o esté más purificado, pero no para la eliminación del COVID. Entonces, claro, hay que tener cierta prudencia porque los recursos tampoco están para, que hay que tener una cierta responsabilidad a la hora de disponer de ellos y de destinarlos a unos fines. Vamos a ir cerrando ya esta entrevista en relación al COVID, pero me gustaría hacerle una pregunta de valoración estrictamente política. ¿Cómo le parece a usted que está actuando el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Andalucía en la gestión del COVID, aunque sea de manera muy general? Yo voy a ser muy sincera, aquí no hay un libro de instrucciones para nadie. Y lo que sí tengo claro es que todos estarán haciendo lo mejor que saben y pueden. Y por supuesto cometeremos errores todos, incluida yo, en mi competencia. Es decir, concluyo con una frase para terminar. Ni todos son tan malos, ni todos lo hacen tan mal y algo harán bien. Y va para todos, y va para todos. Así es que, por favor, vamos a sumar sinergia en lugar de destruir los átomos. Vamos a sumar fuerza y vamos a salir entre todos adelante. La última noticia es a nivel europeo. A nivel europeo, que no me ha preguntado usted por el nivel europeo, también hoy hemos conocido la noticia de que el plan de reconstrucción para los 27 Estados miembros está siendo vetado por 2 países, que eso para España supone 140.000 millones menos, o que están en el aire, para ayudar a salir adelante de la pandemia. Por favor, es que no podemos permitir que la unanimidad que está instalada en Europa por los propios estatutos, en este caso haya 2 países que destruyan el bienestar de los otros 25. Porque eso al final afecta a Marchena, y afecta a Parada, y afecta a Araal, y afecta a Andalucía, y afecta a España. Y el presupuesto de España, que está ahora negociándose, lleva ya incluido esa ayuda en sus presupuestos. Que ya la ministra ha dicho que si eso si la ayuda de Europa se paraliza, pues habrá que salir a deuda pública, pero esa partida hace falta para nuestro país, para salir adelante del COVID, para salir adelante de la situación de crisis. Por tanto, la gestión política a nivel de todos los niveles, vamos a sumar, vamos a ayudarnos unos a otros. Y bueno, y luego ya vendrá el tiempo de hacer la política más agresiva, pero ahora mismo no es el momento. Alcaldesa, cerramos recordando esas cifras que conocemos por fuentes oficiales, según se recoge en la propia página de la Consejería. Decía usted 129 casos activos, confirmados en los últimos 14 días. En total, más de 540 casos acumulados en Marchena, curados casi 150, 8 fallecidos. Bueno, que de manera extraoficial sabemos que hay 2 vecinos más de Marchena que también nos han dejado por causa del coronavirus. Aún así, cifra arriba, cifra abajo, siempre lo decimos, al final lo que tenemos que conseguir es estar a 0. Ojalá lo consigamos y sea más pronto que tarde, por supuesto, y a ver cómo se presentan estas Navidades, ¿no, alcaldesa? ¿Usted cómo lo ve? Si todos nos portamos como debemos, yo creo que podemos tener unas Navidades diferentes, evidentemente, unas Navidades de pocas reuniones, de poco movimiento. Es verdad que los comercios y la hostelería, de nuevo, van a tener ese sufrimiento, ¿no? Porque es que se va a notar. Pero bueno, al menos pues, que podamos tener unas Navidades lo más normalizadas posible, sabiendo que la normalidad es ahora otra. Que por lo menos no estemos confinados porque vayamos a más y vengan otra vez los estados de alarma, los confinamientos en casa.
esperemos no llegar a eso. Entonces eso es una tarea de todos y de todas. Pues muchas gracias, alcaldesa. A ti, Gracias a por vosotros. atender la llamada de Radio Televisión Marchena para realizar esta entrevista y muchas gracias por atender todas las preguntas respetando. Sí, porque no sabía lo que no, venía respetando, puesta en este Gallola. caso, al periodista que se la realiza. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a poner punto y final aquí con este espacio especial que hemos querido ofrecerles en este informativo. Había que hablar de muchas cuestiones relacionadas también con la gestión municipal. En cuanto al COVID, recuerden que seguimos estando en cifras alarmantes, que aun teniendo en cuenta solo estas cifras oficiales que llegan por parte de la Consejería, la incidencia acumulada sobrepasa esos 500 habitantes por cada 100.000, por tanto es una barbaridad. Intentemos entre todos que eso vaya a cero, como decíamos. Buenas noches, gracias por la atención prestada.